En 2005, Electronic Arts lanzaba al mercado Need for Speed Most Wanted, capítulo que terminaría convirtiéndose en el juego más celebrado de la saga y en todo un éxito de crítica y de ventas, colocando nada menos que 16 millones de unidades en el mercado y obteniendo una media de casi 9 puntos sobre 10 en su momento. Fue el cuarto título de la serie creado por Black Box, estudio interno de Electronic Arts que ya se consagró con los 3 anteriores lanzamientos. Con este, entrarían directamente al Olimpo de los arcades de conducción y de la saga, convirtiéndose en el estudio de referencia a la hora de crear nuevas entregas. Si bien fueron disueltos en 2015, algunos de sus miembros siguen en Ghost Games, dentro de Electronic Arts. Y dicho esto, la pregunta es, ¿fue realmente tan bueno? ¿Y por qué? Por eso, hoy nos vamos a centrar en hablar de sus virtudes, de sus posibles defectos y de sus peculiaridades, para entender por qué es tan querido y por qué ningún otro título de la franquicia lo ha logrado superar hasta el día de hoy. Hasta el año 2005, la saga Need for Speed había contado básicamente con 2 tipos de enfoques distintos a la hora de construir sus juegos. Superdeportivos de lujo y coches exóticos que competían en circuitos o rutas idílicas, con persecuciones policiales de por medio en la mayoría, y competiciones con vehículos tuneados y personalizados, inspirados principalmente por la estética y concepto del metraje Fast and Furious 2. Digamos que esto creó 2 tipos de consumidores, los que amaban el concepto de los primeros y los que disfrutaban más con los segundos y con el énfasis que hicieron en cuanto a posibilidades de personalización. En gran medida, esto se debe a que en Need for Speed 3 Hot Pursuit sentó cátedra y definió en su momento, allá por 1998, cómo debían ser los juegos arcade en consolas y compatibles de aquel entonces, y en cómo debía funcionar el concepto de persecución. Fue un juego que revolucionó su género por muchos y muy variados motivos. Por su parte, en 2003, Electronic Arts volvió a redefinir los arcades de conducción con Need for Speed Underground, que descartaba las Hot Pursuit y centraba su vista en vehículos más cotidianos y mucho más personalizables, aportando también un trasfondo más urbano y menos idílico que el de los originales. La cuestión es que ambos se convirtieron en un éxito de ventas, en ejemplos de buen diseño, en juegos punteros a niveles técnicos y en aclamación popular, pero contaban con enfoques muy distintos. Esto inició una tensión entre los que preferían una vertiente o la otra, y se incrementó aún más con la llegada de Underground 2 en 2004. Need for Speed se había convertido en una saga amada, pero dividida, y tuvo que llegar Black Box en 2005 con su Most Wanted para solucionarlo y, de paso, subir de nuevo el listón de calidades. Y es que el primer gran acierto de esta entrega fue sumarlo todo. ¿Te gusta el tuning y los coches que mejor lo representan? ¡Pues toma! ¿Te gustan los superdeportivos? ¡Allá van! ¿Te gustan más las persecuciones? Sin problema, las incluiremos. ¿Núcleos urbanos o autopistas y carreteras con bonitas vistas? Tranquilos, pondremos ambas. El problema, en cierto modo, era absurdo, porque ambos conceptos podían coexistir dentro de un mismo título. No contentos con esto, y quiero insistir en que es el mayor acierto de la entrega, sumaron un nuevo concepto hasta ahora prácticamente inexistente dentro de los juegos arcade de carrera: los Final Bosses. Veréis, allá por 2002 apareció Pro Race Driver de Codemasters, que llamó bastante la atención por tratarse de un juego de competición que añadía una historia bastante compleja para un título dentro de este género. Esta contaba con una trama, con protagonistas y aliados y hasta con antagonistas y un desenlace. Puede que se trate de un juego olvidado y deficiente en algunos aspectos, pero abrió la veda de la narrativa cinematográfica dentro de su género y se preocupó por darle personalidad a algunos rivales. Aquí no éramos un coche compitiendo contra otros coches, y entiéndase lo que acabo de decir, sino que nos convertíamos en el protagonista, con nombre, apellidos y hasta con un objetivo y un pasado, que rivalizaba contra otros competidores también con nombre y apellidos. Ya digo que pudo no destacar demasiado, pero hizo algo muy interesante. Siguiendo con esta estela, Black Box hizo algo muy parecido en Most Wanted. Implementó una historia sencilla, pero que servía de leitmotiv para implicar al jugador, y la dividió en enfrentamientos. Enfrentamientos contra avatares definidos, con su propio carisma, sus vehículos personalizados y fácilmente distinguible entre ellos. Y no vamos a engañarnos, el guión era malo con avaricia, y los personajes simples clichés andantes. Pero eso no importaba, porque lo verdaderamente brillante
brillante era que tenías rivales de verdad, personalizados e identificables. Tenías que enfrentarte a los 15 jefes finales del juego, y eso le daba un corpus y le otorgaba una complicidad para con el jugador que muy pocos títulos han logrado conseguir. El juego, resumiendo bastante, nos hacía partícipes de la siguiente historia. Llegábamos a Rockport, ciudad del juego, y éramos derrotados por Razor, antagonista principal, por culpa de un fallo mecánico en nuestro carro. A consecuencia de esto, Razor se quedaba con nuestro flamante BMW M3, y la forma de recuperarlo sería volviendo a desafiarle, aunque ahora ocuparía el número 1 de la Blacklist, por lo que para poder retarle, primero tendríamos que escalar puestos en la lista. Todo esto salpimentado con algún girillo y algunos eventos narrativos, pero como mencioné antes, la calidad de la historia no era realmente importante. Importaba que había una historia, un motivo. Dicho lo cual, digamos que en cada fase del juego se daban dos requisitos: completar una serie de tareas, que podían ser desde ganar en una competición estándar a vueltas, superar un tiempo en un tramo o superar ciertos requisitos durante una persecución, y tras esto enfrentarnos en duelo al jefe de fase, y si le vencíamos, subíamos un puesto en el escalafón. ¡Tiembla, Razor! Así que sí, implementaron la virtud de una historia cinematográfica en su producción y representación y una serie de final bosses, más típicos de otros géneros arcade, dentro de su juego de conducción. Y, joder, fue brillante pese a la pobre narrativa y a los personajes puchimalosos del juego. En relación a esto último, Electronic Arts decidió rodar metraje con actores reales sobre croma e implementar en postproducción elementos CGI y un acabado tipo cómic para darle un aspecto más irreal a las escenas. Creo que fue una muy buena elección, y aunque hoy se perciba desfasado, en su día tenía una intención artística que logró cumplir a la perfección con lo que buscaba transmitir. Y bueno, con esto ya tenemos dos aspectos sumamente importantes para entender por qué Most Wanted es amor, pero aún faltan otros pilares básicos de igual importancia. Hay algo en Most Wanted que enganchaba y que no era tan evidente como los puntos anteriores. Este aspecto no era otro más que su jugabilidad, una inteligencia artificial intensa en las persecuciones y muy bien escalada en el progreso del juego contra los rivales. Es un título aparentemente sencillo de inicio, pero que aumenta considerablemente su dureza a medida que escalamos puestos en la Blacklist, y contaba con un escenario muy bien diseñado, con multitud de tramos rectos, curvas medias y atajos ocultos. El diseño del mundo resultaba perfecto para su tiempo, y además estaba poblado por multitud de objetos que podíamos destruir a nuestro paso, lo que hacía aumentar la sensación de caos ordenado y de espectacularidad en juego, además de contar con una sensación de velocidad magnífica. Siendo un poco quisquilloso, y es una crítica personal, no del todo objetiva, siempre me molestó un poco el comportamiento de los vehículos a la hora de trazar curvas a altas velocidades, porque parecía que el centro de gravedad se quedaba anclado en un mismo punto siempre, impidiendo que los coches derrapasen más. Es igual de divertido aún con esto, pero en mi opinión, el modelo de conducción de Underground 2 era mucho más divertido y creíble, pese a ser un juego inferior en comparación. Por cierto, ese modelo de conducción le da ondanadas de hostia al que implementan los juegos de la franquicia desde hace ya no pocos años. Por otro lado, el juego incluyó un apartado de diseño con personalidad propia, alejado de los coloridos títulos iniciales de la saga y de la oscuridad y los neones de los títulos anteriores más inmediatos. Aquí se optó por una ambientación industrial de tonos marrones, grises y sepia que puede gustar más o menos, pero que lo hace distinguible de todos los demás títulos de la franquicia, que no son pocos. En mi opinión, fue acertado y funcionaba muy bien con el tipo de escenario que le acompañaba. Respecto a esto, el mundo del juego dibuja zonas rurales con núcleos urbanos y entornos más industrializados, y lo representa de forma brillante. Otro punto que lo rompió, y a muchos esto les toca la patata, es la banda sonora del juego. Si somos coherentes, en algo en lo que Electronic Arts no suele fallar es en el aspecto sonoro de sus juegos, y aunque existen ovejas negras, 9 de cada 10 juegos de la compañía cuentan con un sonido excepcional, tanto en banda sonora como en efectos especiales. En este caso, volvemos a encontrar rock, metal, electrónica y ritmos pop y de hip hop o punk. Lo tiene todo y acompaña de forma excepcional, al igual que los temas compuestos a medida para la ocasión.
Los vehículos, las sirenas, las colisiones y demás efectos también sonaban de escándalo, y es que un buen sonido suma muchos puntos a la calidad de la experiencia. Para esta entrega, los temas dinámicos del juego fueron compuestos por Paul Linford, quien venía directamente del mundo del cine y de la televisión, habiendo compuesto piezas para Armageddon, National Treasure y Con Air, entre muchas otras. Si a todo esto, que no son pocas virtudes, le sumamos que técnicamente fue una maravilla en sus versiones de videoconsola, un poco más floja en PC, y no por mala versión, sino porque aprovechó muy poco la potencia del hardware existente en la plataforma, más una exquisita adaptación exclusiva en Xbox 360, las imágenes de este vídeo pertenecen a esta versión, que añadió una iluminación brutal y unos sombreados de infarto, pues tenemos un producto redondo y la explicación a por qué gusta tanto y es tan celebrado. Otra adición menor, pero que funcionaba muy bien una vez in-game, fue la inclusión de un efecto Bullet Time, o tiempo bala, que ralentizaba la acción al presionar el botón para tal fin, y que nos permitía salvar algunos choques de otra forma imposibles de evitar, o de pasar por zonas muy estrechas, como entre dos vehículos en los controles policiales, sin sufrir daños. Esta opción contaba con un medidor que se iría recargando poco a poco tras su uso, y que aun sin ser la panacea, se convirtió en otra seña más de identidad del juego que sumaba puntos al conjunto. En fin, que poco más se puede añadir. Fue un título que supo integrar dentro del propio juego al espectador, que estaba muy bien balanceado, que contaba con unos controles exquisitos, que gráficamente era un juego muy agradable, que desbordaba personalidad, que sonaba de lujo y que en definitiva estaba a niveles de carisma muy por encima de prácticamente todo lo visto hasta ese momento. Si no lo jugaste en su día, pruébalo, porque no ha perdido apenas encanto con el paso del tiempo. Y si ya lo jugaste, dale otra vez, porque lo vale. Quizá, y es una opinión personal que no tenéis por qué tener en cuenta, como único punto realmente reprochable, se echaban en falta más tipos de pruebas. Si hubiese contenido pruebas de derrape y de aceleración, hubiese sido un 11 sobre 10. Pero bueno, nada es perfecto y el juego va sobrado de contenido aún sin esto. Y llegados a este punto, y como siempre os digo, gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Saludos!